Un encuentro aparentemente positivo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg. Esto con un final inesperado. Y es que luego de la reunión entre ambas partes, la rueda de prensa que se suponía que iban a ofrecer fue cancelada en el último minuto. Y es una nueva señal de las tensas relaciones que actualmente tienen Kiev y Washington. No obstante, más tarde, el mandatario ucraniano dijo que la conversación con Kellogg devolvía la esperanza a su país. Ha sido una semana francamente difícil de calificar, con el giro abrupto de la postura estadounidense de cara a la guerra en Ucrania, el cruce de fuertes palabras entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky y el acercamiento de la Casa Blanca con Moscú. Todo esto lo vamos a tratar hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y durante los próximos minutos voy a estar conversando con mi colega Carolina Chimoy, enviada especial de DW a Kiev, desde donde he estado siguiendo los acontecimientos de este conflicto durante las últimas semanas. Carolina, un gran gusto saludarte. Te confieso que no sé por dónde comenzar esta conversación con todas las cosas que han pasado esta semana entre Estados Unidos y Ucrania. Pero vayamos por lo más reciente. ¿Por qué se suspendió la rueda de prensa de ayer y cómo podemos interpretar esa cancelación de último minuto, como decíamos? Según el encargado, muchos saludos, Johan, según el encargado de prensa del presidente Zelensky, quien no quería dar esa conferencia de prensa el día de ayer que Zelensky se reunió con Kellogg, como bien mencionabas, era la parte estadounidense. Pero también te queda claro, Johan, que si no hay una conferencia de prensa después de un encuentro de este tipo es porque no hay mensajes para comunicar y porque, claro, que se quieren evitar preguntas. Y es eso lo que sucedió ayer. También sabemos que Kellogg dijo en repetidas ocasiones que él lo que venía a hacer a Ucrania era, en primer lugar, a escuchar, a captar los mensajes que tenía el gobierno ucraniano, el presidente Zelensky y su equipo, para llevarlos a la Casa Blanca, a Washington. Es decir, él mismo parece haber dejado claro también durante esa reunión que su función realmente estaba limitada a venir, escuchar y llevar mensajes a Washington. Un cargo, un rol bastante diferente a lo que nos imaginamos cuando escuchamos que el presidente Trump había nombrado a Kellogg como encargado especial para el conflicto ucraniano, pero ahora evidentemente Kellogg no tiene un peso tan pesado en esas reuniones, ya que ni siquiera estuvo sentado en la mesa en Arabia Saudita cuando el equipo de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el equipo ruso hace solo unos días, como bien recordarás. Carolina, tú nos dices que Kellogg venía a Ucrania para escuchar, pero ¿escuchó o qué escuchó? ¿Ha trascendido algo de la reunión de ayer entre Zelensky y Kellogg? Lo que trascendió es lo que recién comunicaba, que él venía a aclarar su rol y que evidentemente nos han querido responder preguntas frente a la prensa. Ahora, todo esto, Johan, es muy importante remarcarlo. Es una situación muy delicada para Ucrania, porque de alguna manera y con un fino entendimiento de la diplomacia tienen que ver cómo continuar en buenas relaciones con Estados Unidos, con un Estados Unidos que ya no es el que conocían, con un Estados Unidos donde no se puede seguir la narrativa de nosotros también defendemos sus intereses democráticos en esta guerra. Todo eso ha cambiado. Este es un capítulo nuevo y ahora Ucrania depende, sin embargo, sigue dependiendo de Estados Unidos y tiene que ver cómo mantener esa fina línea con un Estados Unidos que lo llaman dictador al presidente de Ucrania, con un Estados Unidos que está pidiendo nuevas elecciones y con un Estados Unidos que está dialogando con Rusia sobre Ucrania sin tener a Ucrania en la mesa. Es decir, es una situación bastante sensible y esperemos, va a evolucionar todo de una manera muy rápida, porque, por ejemplo, el lunes sabemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vendrá a Kiev con un gran equipo de Bruselas. Sabemos que el presidente Zelensky dará una conferencia de prensa el domingo, donde probablemente, ojalá, responda más preguntas al respecto, pero tendremos que ver paso por paso cuáles son las señales que se van a dar en los siguientes días. Por ahora, poca claridad. Hay un encargado por parte de Trump a cargo del conflicto ucraniano que no da declaraciones en Kiev. Eso ya lo dice todo. Exactamente, entonces trasciende muy poco de esta reunión de ayer. Lo que sí sucedió fue que luego del encuentro, Carolina, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ofreció un mensaje en el que decía que el encuentro con Kellogg le devolvía la esperanza al país. Vamos a escuchar un poco más en detalle algunas de sus declaraciones, Carolina, y luego lo seguimos conversando.
Nuestras conversaciones con el general Kellogg reavivan la esperanza. Necesitamos acuerdos firmes con Estados Unidos, acuerdos que realmente funcionen. He dado instrucciones para trabajar rápido y con firmeza. Los intereses económicos y de seguridad deben ir siempre de la mano. Y los detalles del acuerdo son importantes. Cuanto mejor se preparen, mejor será el resultado. Hablamos con el general Kellogg de la primera línea del frente, de la necesidad de liberar a todos nuestros prisioneros de guerra retenidos en Rusia y también de la necesidad de un sistema fiable y bien definido de garantías de seguridad para que no vuelva la guerra y los rusos no puedan seguir cegando vidas. Todos necesitamos la paz. Ucrania, Europa, Estados Unidos y todos en el mundo. Carolina, ¿qué lectura le podemos dar a estas declaraciones de Zelensky? ¿Ha bajado el tono para desescalar las tensiones con la Casa Blanca? Es lo que está intentando esto después de las declaraciones de hace un par de días, Johan, donde dijo que el presidente Trump estaba basando sus pensamientos, sus políticas y sus declaraciones en noticias falsas. Después de esto, la relación, se puede decir, entre ellos y la comunicación, sobre todo a través de la prensa, escaló, porque fue entonces cuando el presidente Trump dijo que Zelensky es un dictador y que tendría que haber elecciones políticas aquí en ese país, en Ucrania, cuanto antes. Y ahora esas declaraciones de Zelensky, donde nuevamente intenta brindarle una mano. La frase más importante dentro de esa declaración me parece que es importante tener acuerdos económicos y de seguridad, porque con esto hace alusión, Johan, a lo que él propuso sobre las tierras raras, un acuerdo sobre tierras raras con Estados Unidos, donde proponía que las tierras raras como litio, como aluminio, es decir, recursos naturales sumamente importantes en esos tiempos. ¿Por qué? Porque son justo los recursos que se necesitan para las baterías que tenemos todos nosotros en nuestros teléfonos, en los autos eléctricos. Entonces, estos recursos naturales son cada vez más importantes. Ucrania tiene muchos de estos recursos naturales bajo tierra y Zelensky lo que le estaba proponiendo hace aproximadamente una semana al gobierno estadounidense y concretamente al presidente Trump es que compañías estadounidenses obtengan luz verde para extraer estos recursos naturales. Ahora, el pensamiento detrás de esto era que si la economía estadounidense está involucrada en la extracción de recursos naturales en Ucrania, podrían tener también un interés en defender la seguridad de Ucrania, en que sea un país seguro, porque claro que nadie quiere invertir en un país en guerra o en un país que está permanentemente bajo la amenaza de Rusia. Ese era el cálculo que hacía Zelensky y su equipo. Sin embargo, como sabemos, esta idea de llegar a un acuerdo sobre las tierras raras falló por completo y Zelensky en esa declaración que acabas de mostrar intenta de nuevo ir por ese lado. Los acuerdos económicos van de la mano con los acuerdos de seguridad. ¿Cómo podemos lograr un acuerdo que económicamente sea interesante para Estados Unidos y que a nosotros al mismo tiempo nos brinde la seguridad que necesitamos por parte de Estados Unidos? Y luego de este primer desencuentro, Carolina, en este sentido de las tierras raras y los minerales ucranianos, ¿vislumbras la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo Estados Unidos y Ucrania en este sentido? Tienen que, si de verdad quieren, o el presidente Zelensky y este país quiere estrechar de alguna manera los lazos económicos con Estados Unidos. Sabemos que aún las negociaciones no están completamente de la mesa, pero sí sabemos que fue un gran fastidio, y esto lo reafirmó también el equipo de Trump ayer en la Casa Blanca, un gran fastidio para el presidente Trump el hecho de que Zelensky no haya estado de acuerdo con la propuesta que le hizo Estados Unidos. Recordemos que poco después de Donald Trump haber dicho que quizás se podría llegar a un acuerdo sobre las tierras raras, vino su encargado de economía acá a Kiev y le hizo una propuesta muy concreta a Zelensky que él, durante la conferencia en Múnich, rechazó abiertamente, porque decía que lo que Estados Unidos le estaba ofreciendo
era tener derecho a extraer alrededor del 50% de los recursos naturales que se encuentran en territorio ucraniano, y todo esto a cambio de la ayuda que Ucrania ya ha recibido por parte de Estados Unidos. O sea, no con vista a ayuda adicional o a ciertos acuerdos que le puedan brindar a Ucrania una cierta seguridad, que es lo que Zelensky esperaba, sino una entrega de recursos naturales a cambio de lo que Ucrania ya ha recibido. Algo que le pareció un insulto, eso dijo el presidente Zelensky, por lo cual no firmó el acuerdo, sino lo rechazó por completo. El encargado de Seguridad Nacional de Donald Trump, sin embargo, Mike Waltz, dijo ayer en la Casa Blanca que las negociaciones no estaban por completo de la mesa y que esperaban que en algún momento se vuelvan a retomar, concretamente las negociaciones sobre las tierras raras. Y fue luego de este rechazo del presidente ucraniano, Carolina, que se desató este cruce de palabras entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Hemos escuchado las declaraciones de Zelensky, tú lo mencionabas antes, dijo a principios de la semana que el presidente Trump vivía en un espacio de desinformación, pero otros funcionarios del gobierno ucraniano han reaccionado también puertas adentro en Ucrania. ¿Qué otras declaraciones se han conocido en relación a este cambio de postura en Estados Unidos? Bueno, puertas cerradas y off the record, esto es un shock para Ucrania, Johan. El país, quien era su socio número uno, quien más le ha apoyado durante la guerra, ya desde hace casi 3 años, recordemos que el lunes ya es el aniversario número 3 de esta guerra, de pronto cambia de un día al otro por completo su política y el lado empieza a reunirse con el enemigo, empieza a reunirse con Putin, empieza a reunirse con Rusia. Entonces, para los ucranianos, no solo en el ámbito político, sino los ucranianos, los ciudadanos, las personas con las que hablas en la calle, en los restaurantes, están bajo shock, y esto a lo que sí ha contribuido es que se unan aún más entre ellos. Ahora mismo probablemente hay un sentimiento que comparten muchos ucranianos, tanto del frente como los civiles, y es que están sorprendidos, negativamente sorprendidos, con cómo está actuando ahora mismo el presidente de Estados Unidos. Carolina, y entre otras, ahora que hablas de los ciudadanos, te pregunto, porque Trump dijo hace unos días que la popularidad de Zelensky en Ucrania era muy mala. Ahora que tú hablas de la gente en la calle, ¿realmente tienen los ucranianos esa mala aprobación y esa mala percepción de la gestión del presidente Zelensky? Ese es un punto sumamente importante, Johan. El presidente Trump dijo que la popularidad del presidente Zelensky estaba alrededor del 4%, y varios medios han consultado, le han hecho la pregunta a la Casa Blanca directamente de dónde se había sacado esta cifra, el 4%, porque nadie la puede encontrar. De hecho, las últimas encuestas muestran que la popularidad de Zelensky, si bien no es la que fue en algún momento, que era alrededor del 80%, en el 2022, por ejemplo, ahora mismo está alrededor del 45%. Otras muestran que está alrededor del 43%, es decir, siempre con un margen de 1 o 2 puntos de diferencia, pero definitivamente no el 4%, nadie puede encontrar esta fuente. Es decir, si bien no es la mejor cifra, 45% es más o menos la popularidad que tiene ahora mismo el presidente Zelensky. Claro, y entre otras cosas también, Carolina, decía Trump esta semana que fue una de las frases que ocupó titulares y que sacudió realmente la política a nivel mundial. Trump llamó a Zelensky dictador. ¿Lo perciben así los ucranianos? No, realmente, Johan, después de haber dicho después de Trump haber definido a Zelensky como dictador, también añadió que tendría que haber elecciones políticas, elecciones presidenciales cuanto antes, y esto es algo que los ucranianos no quieren, según muestran las encuestas. No quieren elecciones presidenciales porque costaría dinero, porque no todo el mundo puede votar, porque hay muchísimos soldados al frente, porque un país en guerra no es la mejor situación para tener elecciones democráticas, además que la Constitución ucraniana no lo permite, justamente por el hecho de que el país esté en guerra. Es decir, independientemente de la popularidad que tiene el presidente actualmente, el pueblo ucraniano por ahora no quiere nuevas elecciones. Y puede entonces en este panorama, Carolina, de estos ataques mutuos entre Estados Unidos y Ucrania,
¿Crees que estos países pueden salir del escollo en el que se encuentran actualmente? O me refiero, o esto ya es una disolución de esta alianza y hay una ruptura definitiva entre las partes. Bueno, es definitivamente un cambio de tiempos absoluto, Johan, no solo para Ucrania y Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque recordemos que este conflicto se ha convertido en un conflicto global. La Casa Blanca del expresidente Joe Biden lo pintaba como la guerra de las democracias contra las autocracias. Ahora esto ha cambiado por completo. Estamos hablando todavía de autocracias versus democracias o no. Lo que sí está claro es que Trump lo que quiere es mostrar que él puede lograr paz. La imagen que a él le gustaría ver probablemente es ser el primer avión que aterrice en Kiev después de esta época de guerra con el Air Force One. Eso ya lo hemos leído bastantes veces. Claro, eso es a lo que él quiere llegar. Ahora, si hay una forma de negociaciones en la cual realmente ambos lados tengan que hacer compromisos, entonces probablemente sería una solución, y esto lo ha dicho el equipo de Zelensky, que se podría imaginar el presidente Zelensky, pero aún parecen estar lejos de eso, porque hasta ahora solo conocemos las condiciones rusas y sabemos que conversaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen en marcha y que se planea un encuentro entre el presidente Trump y entre Putin a corto plazo, de hecho, pero todo esto sin haber habido conversaciones con Ucrania, con Zelensky o con la Unión Europea, que también quiere ser parte, claro, de estas conversaciones. Entonces, yo diría que aún está poco claro cómo se va a llegar a ese punto, pero tiene que llegarse a ese punto si de verdad se quiere lograr paz. Lo que dijo Zelensky el día de ayer también fue: si hasta ahora nunca hemos dicho que estaríamos de acuerdo en ceder todo nuestro territorio durante 3 años, no hemos hecho otra cosa más que defender ese territorio, ¿por qué las otras partes piensan que ahora sí estaríamos dispuestos a hacerlo? Y es una pregunta que por ahora nadie puede contestar. Nadie puede contestar, y que parece ser clave para lograr la paz, que, como decías, es un gran interés de Trump, porque además fue una de sus promesas de campaña. Carolina prometió que en 24 horas él podía terminar la guerra. Ya ha pasado un mes de su segunda administración y la guerra continúa. Ahora que hablamos de Estados Unidos, te pido que nos vayamos allá, al otro lado del Atlántico, porque tú fuiste corresponsal de Deutsche Welle en Washington. ¿Están encontrando oposición estas declaraciones de Trump sobre Ucrania en Estados Unidos? Este contexto también es interesante, Johan. Algunos senadores han salido a decir que definitivamente no ven al presidente Zelensky como dictador, que no están de acuerdo con estas declaraciones, pero más no se ha oído por parte de las críticas. Sabemos además que Mitch McConnell, uno de los senadores republicanos que apoyó mucho la ayuda la ayuda estadounidense para Ucrania, fue uno de los defensores número 1. Él ya no va a postular en las siguientes elecciones, es decir, se retira. El ambiente también en Estados Unidos no contribuye a que esta discusión y a que las voces críticas a lo que está haciendo el presidente Trump sean discutidas más a fondo. No le están brindando mucho frente, como quizás hubiese sido hace un par de años, donde veíamos una sociedad civil mucho más activa en Estados Unidos, por ejemplo, después durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando veíamos muchas marchas en Washington, también de mujeres, todas cosas que ahora mismo no estamos viendo en Estados Unidos. Y ahora que hablamos de lo que está pasando en Washington, Carolina, la próxima semana el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer viajarán a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro, Carolina? Ellos quieren ser parte de estas conversaciones. Sabemos que los países europeos se reunieron en París, como bien sabes, Johan, para justamente llegar a la misma página, llegar a estar todos, poder presentar una opinión sobre cómo podría verse Ucrania en el futuro, sobre todo en relación a la seguridad. Por ejemplo, el hecho de desplazar tropas europeas a territorio
territorio ucraniano fue uno de los temas principales. Probablemente se hablará de esto en Washington. Sin embargo, es preocupante también ver cómo la Unión Europea no está totalmente unida. Todo lo contrario, está bastante fracturada también cuando se refiere a cómo solucionar la guerra en Ucrania. No todos están de acuerdo en enviar tropas, acá a Ucrania, y esto muestra, claro, una fracturación, una Unión Europea no unida, algo que Estados Unidos pues puede usar para seguir sus conversaciones con Rusia. Entonces, ellos lo que quieren intentar mostrar es, ok, esta es nuestra propuesta, esta es la propuesta europea. Vamos a ver si el presidente Trump quiere colaborar de alguna manera con Europa, aunque lo ha dejado bastante claro también su secretario de Defensa, que Europa tiene que preocuparse por su propia seguridad primero y que Estados Unidos ya no va a ser el defensor número uno y ya no va a ser tampoco quien más dinero ponga en la seguridad europea, sino que la Unión Europea tiene que empezar a preocuparse de su vecindad, como lo dijo el secretario de Defensa, por ellos mismos, y que entonces Estados Unidos los apoyaría. De modo que Ucrania, no solamente Ucrania, sino también la Unión Europea se encuentran en una encrucijada en su relación con Estados Unidos. Carolina, antes de terminar, una última pregunta, brevemente, por favor, ¿cómo se prepara Ucrania? Porque tú lo decías, el lunes 24 de febrero se cumplirán 3 años de la guerra. ¿Cómo se prepara el país para este aniversario? En general a la gente no le gusta mucho la palabra del aniversario por acá. Son 3 años de guerra, 3 años de hermanos, padres perdidos, fallecidos, que siguen en el frente luchando. No hay mucho cómo prepararse, Johan. Acá todas las noches siguen los bombardeos. De hecho, me atrevería a decir que en las últimas 3, 4 noches, quizás incluso desde esa llamada entre el presidente Trump y Putin, los ataques durante la madrugada son más intensos aún. Estamos hablando de decenas de drones que se lanzan durante la noche hacia Kiev, y eso sucede todas las noches. Durante el aniversario no se planea nada especial realmente, pero las conversaciones, claro, siguen y se siente una cierta tensión, tanto en la población como de la parte política. Como mencionaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estará acá el lunes con un gran equipo, se dice, que traerá de Bruselas. Entonces, quizás de esas conversaciones tendremos algunas noticias quizás algo más positivas. Culmina, Carolina, una semana llena de un giro inesperado en la posición que Estados Unidos había tenido en relación a la guerra en Ucrania. Acusaciones que hubiésemos difícilmente imaginado antes. Donald Trump responsabilizando a Kiev por la guerra y llamando dictador al presidente Volodymyr Zelensky. Todo eso lo conversábamos hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Carolina, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo, por todas estas informaciones. Cuídate mucho allá en Ucrania. A todos ustedes que nos han seguido, gracias por su atención y su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.